Sobre un promontorio y a 100 metros de altura sobre el río Duero se levanta la ciudad de Toro. De larga y fecunda historia, como atestigua su berraco, la escultura celtibérica que adorna una de sus plazas. Una historia que está unida a la del Duero. Sus aguas han servido tanto de defensa natural frente a los intentos de invasión por el sur, como de alimento para sus fértiles campos, donde desde muy antiguo crecen las vides que producen el famoso vino de Toro. Sin él y sin la cultura que rodea su elaboración no se entendería la ciudad. Reconquistada para la cristiandad en el siglo IX por Alfonso III, se convirtió en Fernando II la muralla de cal y canto. A esta muralla pertenece la Puerta del Mercado. Sobre ella, en el siglo XVIII, se construiría la Torre del Reloj. La leyenda cuenta que en vez de agua se usó vino para fabricar el mortero con que fue hecha. El Arco del Postigo fue una puerta también del primer recinto amurallado. En la Edad Media se dedicó una capilla a Nuestra Señora de la Antigua encima de él. La ciudad creció y desbordó los límites de aquella muralla. Fue preciso construir una nueva, en la que se abre la Puerta de Corredera, que en 1600 se convierte en arco triunfal para conmemorar la visita de Felipe III. Fuera de las murallas se libraron grandes batallas, alguna tan decisiva como la que enfrentó a los reyes católicos con Alfonso V de Portugal. En esos campos es donde se alza la iglesia mudéjar de Santa María de la Vega, en la que se venera al patrón de Toro, el Cristo de las batallas, representado en esta imagen hispano-flamenca. La patrona es la Virgen del Canto, que se venera en esta otra ermita. La bellísima imagen está labrada en piedra arenisca de estilo gótico a finales del XIII. Resulta difícil imaginar aquellas batallas del pasado cuando se recorren hoy las tranquilas y pacíficas calles de Toro, a las que se asoman imponentes edificios que evocan su glorioso pasado. Como este palacio, que perteneció a los condes de Requena, del que se conserva su bonito patio gótico renacentista. Hoy alberga distintas dependencias municipales. En la llamada Casa de la Anunciatura vivió Alfonso Manso, primer obispo de Puerto Rico y fundador de la primera biblioteca del Nuevo Mundo. Esta es la portada que queda en pie del Palacio de las Leyes. En él se proclamó reina de Castilla a Juana I, y aquí se promulgaron las famosas leyes de Toro. Del siglo XVI es el Palacio de los Marqueses de Alcanices. En él murió el valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares Gaspar de Guzmán y Pimentel. En este mismo edificio, hace 150 años, fundó el padre Jerónimo Usera la Congregación del Amor de Dios. Este es el primer colegio de la congregación. Nuestro lema es educar en el amor. Este es un año para nosotros, un año de gracias, donde queremos que este lema de educar con el amor perdure por siempre. Toro llegó a ser capital de provincia. A esa época corresponde la casa consistorial, edificada en 1770 y proyectada por Ventura Rodríguez. Si numerosos son los edificios civiles, no lo son menos los religiosos. Se habla que Toro llegó a tener 40 iglesias en el siglo XIII. La de San Lorenzo, de estilo románico mudéjar, sirvió de modelo para otras 5 de la ciudad. La de San Salvador de los Caballeros, construida por los caballeros templarios a finales del siglo XII, alberga ahora el Museo de Arte Sacro, que reúne piezas procedentes de otras iglesias de la ciudad y de los pueblos que de ella dependían. Rodrigo Gil Dontañón dirigió la construcción de San Julián de los Caballeros, con una portada similar a la de la Puerta de los Novios de la Catedral de Palencia. La fe mantenida generación tras generación hace que hoy también en Toro no solamente tengamos pasado, sino presente y futuro. Tenemos más de 200 niños en catequesis, acompañados por alrededor de 60 catequistas. Tenemos nuevos movimientos, como el movimiento neocatecumenal. Un buen número de voluntarios también que atienden la realidad de Cáritas. Más de 400 familias se atienden desde nuestras oficinas de Cáritas hoy en día. 2 parroquias y 2 sacerdotes que forman una unidad pastoral se encargan de atender toda esta actividad, acompañados también
por la oración de los conventos y monasterios que son abundantes en Toro. Cae la tarde cuando llegamos al monasterio de San José, de las Carmelitas Descalzas. Ellas llevan en esta ciudad desde principios del siglo XVII. Hoy viven en él 19 hermanas, a las que sorprendemos durante el rezo del oficio divino, en vísperas de la elección de una nueva priora. Somos 5 monasterios de vida contemplativa aquí en Toro y nuestra tarea principal es la oración. Yo diría que la oración y la fraternidad. Con la oración decimos que Dios es el valor absoluto y con la fraternidad también pretendemos dar un testimonio ante nuestro mundo de relaciones tan rotas. Mi salvación ponerla en ti yo quiero. En lo más alto de la ciudad, su edificio más emblemático, la Colegiata de Santa María, auténtica joya del románico que se comenzó a construir en el siglo XII. Tiene 3 naves rematadas por sus respectivos ábsides en la cabecera y una gran torre a los pies. Su parte superior pertenece a una reconstrucción del siglo XVIII. Sobre el crucero el gran cimborrio, inspirado en el de la Catedral de Zamora. Otro semejante se encuentra en la vieja Catedral de Salamanca. Los 3 componen un conjunto que se ha dado en llamar los cimborrios del Duero. 2 portadas románicas se abren en el centro de las naves laterales. La del norte tiene 4 arquivoltas. En la primera se representa el juicio final y las siguientes las decoran ángeles y motivos vegetales. De la misma época, pero mucho más sencilla, es la portada del lado sur. Si entramos por la portada sur al interior del templo de la Colegiata, lo primero que nos encontramos es el grupo escultórico de las 4 figuras de piedra góticas del siglo XIII que nos acogen, dominadas por el grupo de la Anunciación, la Virgen encinta, el ángel, la figura de San Juan Evangelista y la figura de Santiago Peregrino. La alternancia entre las bóvedas de medio cañón y las de crucería que cubren las naves laterales dejan entrever las diferentes fases y los distintos maestros que intervinieron en su construcción. Hasta 6 grandes rosetones distribuidos alrededor del templo sirven para iluminarlo junto con el doble orden de ventanas que se abren en el cimborrio. También del interior, entre las muchas piezas que se podrían reseñar, para mí las favoritas son por supuesto el cimborrio, un cimborrio de doble tambor con ventanas coronado por una media naranja nervada. Forma parte del grupo de los cimborrios del Duero de los siglos XII y XIII, y terminaríamos con el grupo de pinturas renacentistas del siglo XVI de la Escuela Local de Toro, presididas por el pintor Lorenzo de Ávila. Notables tallas y retablos barrocos completan el adorno de la Colegiata. Durante los siglos XVII y XVIII, la Escuela Escultórica de Toro es la más importante de Castilla después de la de Valladolid. Barroco es también el órgano que nos acompaña durante esta visita. Realizado entre 1710 y 1714 por el maestro organero Manuel de la Viña. 20 años más tarde será recompuesto por Manuel Tamame. Una gran talla de la Asunción de la Virgen ocupa el retablo del altar mayor. Como anécdota interesante, la imagen de la titular del templo, la Asunción, es una imagen de churriguera que el Cabildo de la Colegiata de Toro compra al Cabildo de la Catedral de Salamanca después de que en el terremoto de Lisboa se hundiese la cabecera de la Catedral de la ciudad charra. La sacristía de la Colegiata se ha convertido en museo, en el que podemos encontrar obras de arte como este magnífico calvario renacentista de carey y marfil. Su peana decorada con medallones primorosamente tallados es un sagrario. También está aquí la famosa Virgen de la Mosca, una tabla del siglo XVI y sobre la rodilla de la Virgen un insecto que da nombre al cuadro, que corresponde a un retoque posterior. No conocemos el autor de la obra, pero sí que pertenecía a la Escuela de Amberes. En otra dependencia se expone una espléndida colección de orfebrería. La mayoría de las piezas que podemos admirar aquí siguen usándose en la liturgia de la Colegiata. Espectacular es la portada occidental o de la Majestad, una restauración llevada a cabo en 1980
descubrió bajo numerosas capas gran parte de la pintura original. Su iconografía es doble. Por una parte, la dormición y la coronación de la Virgen, que ocupan el dintel y el tímpano de la puerta respectivamente. El otro gran motivo es el del juicio final representado en la última de las arquivoltas, Cristo en el centro. A su derecha, los justos que resucitan para la gloria. A la izquierda, en una sobrecogedora representación, los condenados. Ángeles, profetas y reyes custodian la puerta y en el centro, en el par de luz, la Virgen. Es a través de ella como cruzamos el umbral que nos conduce hasta su Hijo. Y desde este magnífico templo, la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, celebramos la Santa Misa en este quinto domingo de Cuaresma. La preside el obispo de la diócesis de Zamora, don Gregorio Martínez Sacristán. Y concelebran con él uno de los párrocos de Toro, José Luis Miranda, Lovigildo Bermejo, sacerdote castrense jubilado que vive en Toro, el padre José Luis Pinilla, sacerdote jesuita natural de Toro, que trabaja en la Conferencia Episcopal Española como director del Secretariado Técnico de la Comisión de Misiones, y también concelebra Esteban Vicente, secretario de don Gregorio Martínez Sacristán. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. En ese corazón de la cristiandad que es la Basílica de San Pedro en Roma, para celebrar el comienzo de la Semana Santa.